Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Hoy volvemos a reportar sobre la situación en el frente ucraniano y en este caso muy particular de cómo toda acción occidental al final recibe una reacción proporcional por parte de la Federación de Rusia. En este caso hablamos de aviones, los cazas F-16, que Ucrania ya prácticamente seguro recibirá en tan solo unos meses, y de hecho en este mismo canal dijimos por activa y por pasiva que algunos pudiera ser que ya hayan sido eliminados por la Federación de Rusia, puesto que sabemos a ciencia cierta que cuando se produce un anuncio de que Ucrania va a recibir X o Y armamento, normalmente es cuando ese armamento ya está en Ucrania, y de hecho pues Rusia ya está tratando de impedir o que llegue directamente al frente, o tratando de localizarlo en los lugares donde se almacena, y esto se hace obviamente para no decir estamos trayendo esos F-16, por favor den camino, dejen paso, porque obviamente la inteligencia rusa trabaja, y de hecho ayer hablamos precisamente del brillante trabajo en algunos casos de dicha inteligencia, que últimamente está sorprendiendo de más, y esta vez estamos hablando, se podría decir que de la inteligencia aérea, que está impidiendo que Ucrania pueda acercarse ni siquiera un mínimo a la superioridad aérea que a día de hoy tiene la Federación de Rusia, la absoluta superioridad aérea, que a todo esto se está aseverando, y lo vamos a ver enseguida con un par de detalles que se ven a todo esto en el material gráfico de prueba que ahora sí la Federación de Rusia muestra para efectivamente corroborar que los hechos de los cuales se habla desde el Ministerio de Defensa ruso son absolutamente ciertos. Sabemos que la superioridad aérea, tanto en términos de disponer de cazas suficientes como también en términos de disponer de misiles de defensa aérea y de sistemas de defensa aérea, es absolutamente fundamental para tratar de, aunque sea, igualar las fuerzas en cualquier conflicto armado. En este caso no estamos hablando de una situación de igual a igual, sino que estamos hablando de una absoluta superioridad por parte de Rusia, superioridad que Ucrania muchas veces ha mencionado como la razón por la cual las constantes contraofensivas no están yendo como esperan desde Occidente. En realidad esto en parte sí es una razón de bastante peso, sin embargo no es la razón principal por las que las contraofensivas ucranianas fracasan una tras otra. Son múltiples las razones para que esto suceda, y en el caso de que queráis que hablemos de ello, me lo decís en comentarios y preparamos un informe especial a este respecto. ¿Qué es lo que ha pasado ahora mismo y qué es lo que imposibilita ese igualar las fuerzas entre Rusia y Ucrania por un lado? ¿Qué es lo que preocupa tanto en Polonia, puesto que ha vuelto a ocurrir en una región muy cercana a dicho país? ¿Y cuál ha sido la respuesta rusa y cuál ha sido la acción occidental? En primer lugar, sabemos que Occidente pues ya tiene aprobados esos F-16, particularmente en Holanda ya han sacado licencias para que puedan ser enviados a Ucrania los primeros 24 cazas F-16 con 7 motores para los aviones en cuestión, de modo que Rusia ahora sabemos que lleva unos cuantos meses, y estas últimas semanas lo hace de una forma especialmente activa, atacando todo tipo de aeródromos militares que representan un objetivo militar de primer nivel para el ejército ruso. Es decir, ya que Ucrania va a recibir los nuevos F-16, vamos a ayudarles de deshacerse de los antiguos MiG-29 y también Su-27, que a día de hoy están utilizando mayoritariamente para atacar a la población civil, ya sea de las regiones antiguas de la Federación de Rusia, ya sea simplemente a la población civil que vive dentro de la zona de la operación militar especial. También obviamente
Aparte de eso, atacan algún que otro objetivo militar de Rusia, sin embargo, por alguna extraña razón lo hacen con bastante menor asiduidad. ¿Qué es lo que ha pasado, por lo tanto? Bueno, pues que Rusia lleva un tiempo atacando esos aeródromos y en particular ahora ha atacado el aeródromo de Mirgorod, que se encuentra en la región de Poltava, muy cercana a Polonia. Los polacos han vuelto a pegar el grito al cielo y en este caso el grito al cielo también lo han pegado los soldados ucranianos. Han dicho que se ha vivido un absoluto infierno y además han desvelado un detalle muy curioso que a su vez desvela, valga la redundancia, la inferioridad ucraniana en términos aéreos y en este caso hablamos de la absoluta falta de sistemas de defensa aérea. Por un lado no se envían los suficientes y por otro lado Rusia se ha vuelto extremadamente eficiente a la hora de eliminar los sistemas aéreos de los cuales Ucrania dispone. ¿Por qué estamos hablando de la falta de sistemas aéreos? Veréis, el aeródromo de Mirgorod en Poltava es un objetivo absolutamente estratégico tanto para Rusia como para la propia Ucrania. Es un aeródromo, uno de los pocos, del cual pueden despegar esos Su-27 y esos MiG-29 que posteriormente pues terminan atacando todo tipo de objetivos, entre ellos y mayoritariamente, muy a mi pesar, objetivos de carácter civil de la Federación de Rusia. Y además este aeródromo tiene una posición absolutamente estratégica, de modo que Ucrania, por un lado, aquí está como digamos entre dos aguas, puesto que no lo puede utilizar de forma plena porque está a tiro de los misiles Iskander rusos, que además ahora están utilizando, y en este caso lo han vuelto a hacer, a ojivas de racimo que hacen que la destrucción sea mucho mayor. Es decir, Ucrania no puede establecer allí una base aérea permanente, sin embargo tampoco puede evitar la utilización del aeródromo en cuestión, puesto que si lo hace se va a gastar muchísimo más combustible, los tiempos van a terminar siendo mucho más largos y por lo tanto los aviones ucranianos van a alcanzar objetivos a una distancia mucho menor y esto se debe básicamente, repito, a la posición estratégica del aeródromo en cuestión. ¿Qué es lo que sucede, por lo tanto? Y además esto está grabado en vídeo, voy a tratar de pegarlo aquí, pero en el caso de que no pueda, por razones que, bueno, pues son tristes, pero ya sabéis, bastante obvias, voy a dejar el enlace en un comentario fijado en la descripción de este vídeo y también, por supuesto, lo vais a poder encontrar en mi canal de Telegram, que es Liusibaya o @Liusibaya todo junto, como el resto de mis redes sociales, donde ya sabéis, comentamos tanto la última actualidad del conflicto ucraniano como la última actualidad geopolítica en términos generales. Pues ahí estamos viendo el trabajo de corrección de un dron, bueno, del piloto, ¿no? De un dron de la Federación de Rusia, que en primer lugar está, digamos, localizando los objetivos en cuestión y en este sentido hablábamos hace poco del brillante trabajo de la inteligencia rusa. Aquí esto también se ve, se trata de una especie de inteligencia aérea, puesto que el dron en cuestión, aseguran los soldados ucranianos, lo cual denota la absoluta falta de sistemas aéreos, estuvo sobrevolando el aeródromo entre las 11 y las 4, las 11 de la madrugada y las 4 de la tarde del día 1 de julio. Es decir, absolutamente nadie, ningún sistema aéreo, nadie intentó derribarlo. Ellos lo estaban viendo perfectamente. Si no lo derribaron, no será porque quieran que Rusia elimine sus aviones ni ataque el aeródromo militar, de los pocos, ¿no? De los que disponen, uno de los pocos de los que disponen en la actualidad, sino que simplemente no tienen con qué derribarlo, no tienen con qué atacarlo y tampoco tienen con qué proteger la base militar en cuestión, que al ser un objetivo estratégico nos habla de que si ese objetivo estratégico no está debidamente protegido por los sistemas de defensa aérea es porque no hay suficientes sistemas de defensa aérea, lo cual dificulta aún más, por decirlo de una manera suave, la labor de Ucrania en términos militares y en este sentido en términos aéreos. El dron, por lo tanto, está esperando a que
que más aviones se congreguen en el aeródromo en cuestión, puesto que, repito, Ucrania no lo utiliza como una base permanente, sino que lo que hace es tratar de mantener la mayor cantidad de aviones en el aire, pero al final tienen que repostar, algunos tienen que guardarse en hangares, o sea, hay un movimiento constante de aviones, un lleva-trae de aviones, por así decirlo, y en algunos momentos se acumulan bastantes en el aeródromo, porque destruir el aeródromo en sí realmente no vale tanto, porque ahora hay un montón de materiales con los cuales la cobertura que utilizan los aviones para despegar y aterrizar puede ser reparada en cuestión de tan solo unas horas. Ya lo tenía la Unión Soviética y se reparaba la cobertura en cuestión en unas 4 horas más o menos. Imaginaos ahora, que yo me imagino que tardarán media hora como muchísimo. Bueno, pues estoy exagerando un poco, pero vamos, creo que el tiempo ha bajado bastante de las 4 horas de la época de Stalin. Entonces, eso no tiene mucho valor. Sin embargo, eliminar aviones o incluso dañar aviones cuya reparación es muy difícil, es muy costosa, sí supone un valor añadido a la hora de aventajarse, por así decirlo, en este conflicto, en la operación militar especial que Rusia está llevando a cabo en Ucrania. Y por lo tanto, lo que se intenta precisamente por parte de Rusia es localizar y eliminar la mayor cantidad de cazas posibles. El dron está esperando, por lo tanto, está viendo cuando hay bastantes, enseguida da la señal, hay un primer ataque con misiles Iskander, el misil lleva una ojiva, repito, con racimo, lo cual hace que la destrucción sea mucho mayor. El corrector, que se le denomina así en términos militares, al menos en Rusia, es decir, el piloto que lleva el dron, confirma la destrucción de al menos 4 aeronaves, y luego vuelve a haber otro ataque cuando Ucrania está, y este es un momento absolutamente crucial, Ucrania comienza a sacar aviones de los hangares, porque lo que intentan es que despeguen lo antes posible, porque obviamente mientras los aviones en cuestión se encuentran en el aire, Rusia no puede atacarlos con esos misiles Iskander. Eso sí, los aviones no pueden mantenerse en el aire de forma permanente, se les acaba el combustible, se les acaba, vamos, tienen que dormir los pilotos, aunque realmente el tema del combustible aquí es mucho más crucial. Y en este sentido sería fundamental que el trabajo de la defensa aérea ucraniana eliminara el dron que está sobrevolando el espacio del aeródromo, para que no pueda ver cuando hay aviones en el suelo y cuando no hay aviones en el suelo, cuando hay suficientes, cuántos hay, y para que tampoco pueda saber cuántos aviones han sido alcanzados, ni mucho menos grabarlos en vídeo, que es lo que estamos viendo que ha sucedido y que representa un plus adicional para la Federación de Rusia, puesto que muchas veces aquí hablamos de ataques rusos y no podemos confirmarlos de ninguna manera, porque se trata de información de fuentes absolutamente fiables. Sin embargo, no siempre se pueden obtener imágenes, y Ucrania en este sentido es tremendamente hermética, es decir, ellos tienen leyes muy duras y trabajan muchísimo para que no salgan imágenes de confirmación de los objetivos alcanzados por la Federación de Rusia. En este caso pues no ha podido ser, y entonces en el momento en el que se sacan otros tantos aviones de los hangares, vuelve a llegar otro Iskander, que es la táctica que Rusia utiliza habitualmente, y el corrector reporta otros 2 aviones, y ahí pues valorando un poco el vídeo y hablando con los expertos, hay unos dicen de 5, otros dicen 7, de 5 a 7 aviones eliminados. 4 han sido eliminados seguros, o sea, destruidos en su totalidad, y luego estamos hablando de aviones con daños, muy probablemente daños muy graves, porque los misiles Iskander no son ninguna broma, ni muchísimo menos. Es decir, pues ahora mismo Holanda ha confirmado que va a enviar a Ucrania 24 F-16, y en un solo día la Federación de Rusia ya ha dejado fuera de funcionamiento al menos 7 aviones
aviones Su-27 en este caso, y en realidad son mucho más valiosos para Ucrania que los F-16, puesto que uno, los F-16 hay que saber pilotarlos, si no nos engañemos, lo van a terminar haciendo instructores barra oficiales de la OTAN, porque por mucho que los pilotos ucranianos hayan tenido el entrenamiento pertinente, un entrenamiento de 6 meses no basta para pilotar un avión de esas características, por un lado. En segundo lugar, tampoco hay pilotos suficientes en Ucrania como para hacerlo. Y en tercer lugar, pues obviamente los pilotos ucranianos están acostumbrados a volar, a pilotar esos Su-27, esos MiG-29, esas aeronaves con las cuales han estado trabajando durante años. Son muchísimo más efectivos con ellas, son muchísimo más eficientes. En definitiva, el daño que puede causar Ucrania con un Su-27 es mucho mayor que el daño que pueda causar con un F-16, y además los F-16 sin duda alguna van a correr la misma suerte que en su momento corrieron los Leopards y otro tipo de equipos blindados que fueron enviados a Ucrania, esos equipos occidentales que parecían ser la panacea, y sin embargo al final Occidente terminó diciendo: por favor cuídamelos, por favor guárdamelos. Algunos terminaron quedándose sola y únicamente para los entrenamientos, lo cual ya sabemos que no tiene mucho sentido. Es decir, los soldados ucranianos mueren como carne de cañón, mientras los Leopards están cuidadosamente guardados en hangares y salen para realizar algún que otro entrenamiento, que a todo esto tampoco es que tenga demasiado sentido, puesto que si el entrenamiento se produce con un Leopard y luego a la hora de la verdad tienen que coger otro tanque, pues ya me diréis para qué ha servido exactamente. Y con los F-16 sin duda alguna va a pasar algo parecido, van a cuidarlos muy mucho, así que esos 7 Su-27 eliminados por Rusia, repito, en tan solo un día, el día 1 de julio para ser exactos, duelen para Ucrania cantidad, duele muchísimo más que, yo diría que 100 F-16, porque total de los 100 de los hangares van a terminar saliendo ¿cuántos exactamente? Ataques como este sin duda alguna van a seguir produciéndose, sin embargo este había que reportarlo sí o sí porque es absolutamente gráfico, y aquí casi se me olvida mencionar el hecho de que no solo han sido eliminados aviones, sino que se está hablando de unas 25 personas de soldados ucranianos, ese personal militar que se encontraba en el aeródromo de Mirgorod, que fue precisamente donde se llevó a cabo este último ataque de la Federación de Rusia contra objetivos estratégicos en Ucrania. Me imagino que comprendéis la situación tan delicada que está atravesando a día de hoy dicho país. Se siguen acercando las elecciones estadounidenses y Ucrania no tiene muchas más opciones que no sea tratar de llevar a cabo esa contraofensiva que ya tiene pactada, parece, con la administración Biden, y sin superioridad aérea ya no solo en términos de aviación, sin superioridad aérea, al menos igualdad, al menos algo que se le mínimamente parezca aérea en cuanto a los sistemas de defensa aérea. Ya veis qué es lo que está ocurriendo. Están perdiendo 7 aviones en un solo día, y todo esto realmente sucede porque no tienen defensa aérea suficiente, ni tienen defensa aérea buena, porque bueno, pues la que tienen muchas veces falla, termina atacando edificios civiles. En definitiva, eso también nos habla del trabajo, puede que muy silencioso, porque al final no termina saliendo, por supuesto, en ningún medio occidental, puede que muy paulatino, porque sí, efectivamente lleva su tiempo, pero al final bastante eficaz, de la Federación de Rusia, que poco a poco está dejando a Ucrania sin esos recursos estratégicos, sin los cuales sencillamente no podrá aguantar mucho más.